tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes a las 21 horas. Hoy es un día muy particular para nosotros, para Al fin y al cabo. Tengo en mis manos el contrato que dice que a los 2 días del año 1995, del mes de mayo, entre el ingeniero Bláez y quien habla, Ricardo Fonseca, le dábamos vida Al fin y al cabo. Es decir, hace 25 años que Al fin y al cabo está en el aire, en forma ininterrumpida. Gracias al ingeniero Alejandro Bláez, que en aquel momento me dijo, no sé por qué, pero te voy a dar el programa político de mi canal. Ahí nomás inmediatamente firmó el contrato, me llevó al piso, me atendió un tipo que medía 2 metros, una cara de dureza total, y después comprobé que dentro de esa dureza en su rostro había una bondad tremenda en su corazón, que se llamaba Jorge Fon, que me hizo parar frente a una cámara. Me dijo con toda la seriedad del mundo y un miedo terrible, mire la cámara y hable. Así, en ese tono. Hablé y le dije a Bláez, sí, anda. Y así nació Al fin y al cabo. Así que gracias al ingeniero Alejandro Bláez, gracias a Jorge Fon y a Francisco Luján, que fueron los 2 directores que he tenido para Al fin y al cabo, y he conservado en este caso a Francisco Luján hasta ahora. De allí, años después, por distintas razones, me recibió la familia de Canal C, Leo y Andrea Tretel. A ambos, muchas gracias también por la libertad que me dieron para poder opinar y decir lo que pensaba, que para mí eso era muy, pero muy importante. Posteriormente llegamos aquí, a Canal C, comprado por Yogo Sport. Allí me atendieron José Ayaza y Luis Esquenone, que me dijeron, podés decir de todo, pero con respeto. Le agradezco a ambos, tanto a José como a Luis. En el año 2005, circunstancialmente tomando un café, se agregó al programa Alfredo Blanco. Sigue conmigo hasta hoy, con su capacidad, su intelectualidad, su profesionalidad para analizar la economía. Gracias, Alfredo. En el 2009 se incorporó en las relaciones institucionales María Fernanda Casas Guillot, a la cual también tengo que decirle muchas gracias. Pero también quiero agradecerle a quienes fueron mis productores. El primero de ellos, mi hijo Diego, que fue un corrector imperativo de la improlijidad de Ricardo Fonseca, el conductor del programa. Pero Juan Manuel González, Camila Gandía, Vero Coronel Salaburu, Andrea Ortiz Arrigoni, Miguel Gili, Miguel Planes, Francisco Centeno, Victoria Buchar, Paola Martínez, Evelyn Magrín, Estefanía Galará Magia, Virginia Costa, y si me olvido de alguno me disculpas. 25 años no son pocos. Hemos llegado hasta aquí manteniendo nuestras convicciones, nuestra historia periodística, pero fundamentalmente la libertad para opinar. Gracias a todos los empresarios que me dieron esa oportunidad, pero también gracias a los auspiciantes, muchos de ellos que empezaron hace 25 años todavía están en la grilla de Al fin y al cabo. Sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. Gracias, 25 años no son poco, tampoco esperamos quedarnos en los 25, así que muchas gracias, de verdad, a todos. A los que colaboraron, camarógrafos, switcher, a todo el mundo que hizo Al fin y al cabo. Me puedo olvidar de algo, pero en mi corazón están todos. Auspicios. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor.
Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Subico, un gremio fuerte, conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín SRL. Red de concesionarios Paunisanelo. INIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, en una semana muy particular, con mucho movimiento económico y político, vamos a tener el análisis precisamente de Alfredo Blanco. Se están terminando los tiempos para la República Argentina. El 8 de mayo, precisamente, cuando salió al aire por primera vez, al fin y al cabo, el 8 de mayo se vence el plazo para Argentina con respecto al tema de los bonos. Ya ha habido rechazos con respecto a esto. Imagino que de esto va a hablar Alfredo Blanco. Y también vamos a tocar esta noche el tema de la deuda provincial. Va a estar con nosotros Aurelio García Elorrio y vamos a tratar el tema de la seguridad, la impunidad, los presos liberados con el doctor Carlos Nagy. Pero ahora recibimos a Alfredo Blanco. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, antes que nada, saludarte, felicitarte por este aniversario de Al Fin y al Cabo. Mientras vos hacías esa referencia, advertí que hace 15 años que me has dado la posibilidad de dar mis opiniones de economía en el programa. Así que te agradezco realmente esa posibilidad. Y dentro de 25 años calculo que ya lo voy a hacer mejor. Bueno, te pedimos los auspicios y comenzamos. Exactamente. Los auspicios que promueven la columna de Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Gobierno de la provincia de Córdoba. La deuda con las horas contadas, Alfredo, ¿habrá opciones? Bueno, efectivamente, tal cual decías, este viernes, teóricamente, vence el plazo para que aquellos tenedores de títulos de la deuda soberana de Argentina que han sido emitidos bajo legislación extranjera contesten acerca de la propuesta que ha hecho Argentina. Propuesta que ya la comentamos, es básicamente un periodo de 3 años en que Argentina no pagaría nada y después hay una reducción no muy importante del monto de capital, del principal, y sí una reducción más importante de los intereses. Dijimos en el momento en que fue presentada que así como estaba la propuesta, daba la impresión que no era demasiado, no entusiasmaría demasiado a los bonistas, porque estar 3 años sin pagar nada, ni capital ni intereses, probablemente a los bonistas les comenzara a resultar atractiva la posibilidad de desprenderse de los bonos, eventualmente que aparezcan en escena esto que le llamábamos fondos buitre, y porque como son 3 años, bueno, durante ese periodo litigar hasta ver si en el medio no hay una mejor propuesta o si finalmente ganan el juicio.
Dijimos que, aunque no se iba a hacer la gira para las reuniones con los bonistas, la iban a hacer virtualmente, y que contra lo que decía el gobierno, que era la última propuesta, a nosotros nos parecía que probablemente había que esperar o una contrapropuesta de los tenedores de estos títulos o una modificación en alguna de las tres variables, es decir, en la tasa de interés de los nuevos bonos o en el periodo de gracia o hacer algún pago para tratar de entusiasmar a que los bonistas canjeen sus títulos, ¿no? Bueno, ese plazo teóricamente vence el día 8 y además debemos recordar que el hecho de que Argentina no pagara el bono global de algo así como 500 millones de dólares inicia un periodo de 30 días que se van a vencer, si no me es infiel la memoria, el 22 de mayo, donde ahí sí se constituiría la situación de impago, es decir, de default, ¿no? Eso es la situación. Creo que tenemos que esperar alguna novedad antes del viernes y creo que puede haber una decisión de prorrogar ese plazo del día 8 para que los bonistas contesten y en todo caso hacerlo acercar a la fecha del 22. Ahora, inexorablemente va a llegar un momento en que Argentina tendrá que tomar una decisión. Esa decisión puede ser, yo creo que hay básicamente 4 alternativas. La primera de esas alternativas es que decida mejorar la oferta. Es decir, tome la decisión de mejorar la oferta. La segunda alternativa, es decir, bueno, voy a pagar los 500 millones del bono global y de manera tal de no caer en default y mientras tanto, obviamente, estaré negociando con los bonistas. Claro. Esa es una segunda opción, que tiene un problemita, que es que si paga el bono, en realidad poco tiempo después, en junio, va a haber otro vencimiento, que es de unos bonos que se llaman discount. De manera tal que eso sería, en el primer caso, que yo digo mejorar la oferta, sería esperar que los bonistas contesten. El segundo caso sería pagar y seguir intentando arreglar antes de junio, del vencimiento del otro bono. La tercera alternativa sería decir, bueno, voy a tener algún gesto hacia los bonistas, pagar algo, liquidar alguna parte de esa obligación y pedirles que sigamos negociando. Es decir, no que me acepten los bonos que estoy ofreciendo, pero es como decir, bueno, abramos un periodo un poco más largo porque podría allí el gobierno usar el argumento que la situación internacional es tan compleja, tan volátil, y decir, bueno, con esto por lo menos no caigo en default y consigo que los bonistas sigamos negociando algo. Y la cuarta opción, obviamente, es defaultear la deuda. La peor de todas. Yo creo que el gobierno en realidad, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho varias veces Martín Guzmán, en realidad no quiere caer en default. Y además las declaraciones públicas por estos días, tanto de los tenedores de bonos, vos hiciste referencia a que ha habido 3 grupos que ya han expresado que no están de acuerdo con la reestructuración que le ofrece Argentina. Tanto los de los tenedores de bonos como los del gobierno, en pleno proceso de negociación, que es discursivo. Es decir, uno no está en la mesa para ver si se avanza o no se avanza en ese proceso. La sensación por ahora es que el gobierno está tratando de persuadirlos y los bonistas dicen que no. El presidente Fernández dijo ayer, está en los medios hoy, que en realidad no quiere ir al default, pero a su vez agregó, si caemos en default, en realidad no vamos a ser los únicos. Algo así fue su declaración. Claro. Y me da la impresión que hay muchas personas que creen que no es un hecho muy grave defaultear nuevamente la deuda. Me gustaría hacer en esto 3 observaciones. La primera, Argentina ya tiene una historia de impagos que sin lugar a dudas es lo que hace vacilar
a quienes tienen que tomar una decisión de tomar un bono argentino. Es decir, el que hoy tiene un bono y Argentina le ofrece otro, además de las condiciones de capital, interés y plazo, le interesa pensar si Argentina va a pagarlos o si simplemente va a ser un ejercicio para, de acá a un tiempo, volver a defaultear esos títulos. Entonces, esa es una primera cuestión, digamos. El default es algo que deja, digamos, un mal precedente. La segunda cuestión es que a la salida de este proceso tan complicado que tenemos con el confinamiento, donde recién algunas empresas están comenzando a funcionar, cuando analizamos esto el martes pasado yo decía que me parece que la salida nos va a encontrar con más pobreza, más desigualdad, con un nivel de recesión importante y con una tasa de inflación alta. Es decir, nos va a encontrar con muchos de los problemas que teníamos antes, profundizado por la inevitable intervención del Estado aumentando el déficit fiscal. Bueno, eso después el gobierno tiene que resolver qué sucede una vez que comience a salir la economía. Y va a salir con habiendo tenido una expansión monetaria muy grande y seguramente va a tener que tener mucha prudencia fiscal y probablemente instrumentos para esterilizar esa cantidad de dinero. No en una primera etapa, dijimos que no nos parece que en el corto plazo eso pueda pegar sobre los precios, pero en algún momento va a tener que hacerlo, va a tener que, esterilizar dinero. Y para eso el mecanismo de esterilización del dinero, obvio, es la colocación de títulos. Entonces, el default le va a traer problemas al sector público muy importantes. La tercera cuestión es que los que dicen, mira, va a ser lo mismo, porque total hoy no tiene acceso al crédito internacional, habría que recordarles que cuando una economía entra en default, hay un momento en que esas dificultades pasan también a impactar sobre el sector privado, sobre los importadores, que tienen dificultades porque tienen que comprar de contado, en fin. Se genera una situación económica sumamente compleja. De manera tal que, volviendo a esta semana, que como decías vos es tan importante, seguramente no deberíamos entusiasmarnos de pensar de que el día viernes los tenedores de título van a decir, sí, aceptamos la oferta, yo elijo el título A, otro elige el título B, en fin, y se inicia ese proceso de canje. Digamos que todavía hay un tiempo allí, pero sin lugar a dudas se acelera la necesidad, o se acelera la urgencia, digamos, de avanzar con alguna decisión. Mi impresión personal es que lo del viernes se puede prorrogar, pero que el gobierno va a tener que hacer o una contraoferta del gobierno o recibir una contraoferta de los bonistas, de los más grandes, de los que le garanticen que llegan al mínimo exigido por las cláusulas de acción colectiva para que la reestructuración sea obligatoria para todos, y me parece que en eso tiene que estar abierto. Vuelvo a dar un ejemplo que se estudia ahí en teoría de los juegos, que alguna vez lo mencionamos, que se llama Chicken Game, que es cuando dos vehículos avanzan en dirección contraria, que parece que se van a estrellar, que si alguno afloja no se van a estrellar, y el que afloja obviamente gana el otro. Ahora, si ninguno de los dos quiere perder, es probable que terminen perdiendo los dos. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Esperemos que el gobierno pueda arribar a una buena solución, porque inmediatamente que se reestructure la deuda de los títulos que han sido emitidos bajo legislación extranjera, habrá que ir a ver los de legislación nacional. Sobre eso, ya el gobierno va a emitir un título para canjear a aquellos que estaban reperfilados, esa palabra que usamos para no decir defaulteados, y que seguramente lo va a poner a consideración de los tenedores de estos títulos, sobre todo de los títulos que están nominados en moneda extranjera, pero bajo legislación nacional. Eso forma parte de una estrategia muy opinable del gobierno de tratar de persuadir a los agentes económicos que deben operar con pesos más que con dólares. Entonces le va a ofrecer a quienes tienen esos títulos en dólares un título en pesos con una buena tasa de interés, con un ajuste para persuadirlos que abandonen la moneda extranjera. Pero eso ya es futuro muy largo, aunque sea de acá a unos días. En el corto plazo, en el muy corto plazo, vamos a estar viendo qué nos dicen
el ministro, el presidente y los señores que tienen los bonos. Esperemos que esta historia termine bien, Ricardo. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Cuando regresemos, Aurelio García Elorrio, que pidió escuchar, precisamente usted vio en la pantalla, Aurelio, que estaba escuchando, pero quería escuchar precisamente el análisis de Alfredo Blanco, porque él va a hablar de la deuda en la provincia de Córdoba. Ya volvemos. Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Horizonte informa. Ante la extensión de la cuarentena por coronavirus promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso el siguiente cronograma de actividades societarias. Primero, prorrogar el cierre del presente estado mensual hasta el día 20 de abril inclusive, manteniéndose mecanismos de aporte, flexibilidad y acreditación de eventuales dificultades económicas similares a los ya vigentes. Revise la sección Consulte su aporte en nuestra página web, que permite incluso imprimir su cupón Rapipago. Segundo, posibilitar aportes del asociado por Rapipago o por transferencia bancaria o también personalmente entre los días 13 y 20 de abril en sede cooperativa. Tercero, adjudicar 220 nuevas viviendas en 10 actos de adjudicación reducidos previstos para los días 22 y 23 de abril próximos. La respectiva reunión informativa será vía web y el llenado de sobre la semana anterior a la adjudicación. Ante dudas, consúltenos. 220 nuevas viviendas a adjudicar los días 22 y 23 de abril próximos. Adaptamos las formas a las exigencias de la pandemia y así Horizonte continúa su marcha. Horizonte, los pies sobre la tierra. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre, yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, y de la Nación venimos a Córdoba. Córdoba está en una situación bastante comprometida, tiene una deuda del 95-97% en deuda en moneda extranjera. El gobierno provincial ya ha preparado un menú de opciones para empezar en los próximos 15-20 días a
analizar detenidamente un proceso de refinanciación de la deuda que termine de alguna manera aliviando las finanzas provinciales y evitando también las posibilidades que puede originar un contratiempo como lo que significaría no pagar precisamente esa deuda. Es una deuda muy importante, en muchos casos se estiman en 200.000 millones de pesos, y Aurelio García Elorrio ha estado precisamente analizando todo este tema. Por eso quería escuchar a Alfredo Blanco, porque una decisión de default del gobierno nacional implicaría también un problema muy grave para la provincia de Córdoba, porque no creo que el gobierno provincial pudiera cortarse solo sin la autorización del gobierno nacional. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto, y no menos que felicitarte, Ricardo, a vos, a tus productores, a Blanco, a todos los que han hecho durante estos 25 años este hermoso programa periodístico que tanto bien le hace a Córdoba. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, ahora ¿cómo estamos? ¿Es ahogo o refinanciación? No, pasó lo que tenía que pasar. Cuando se junta el agua con la tierra, siempre viene el barro. En el año 2016 había una sociedad política muy fuerte entre el gobernador de Córdoba, Schiaretti, y el presidente Macri. Ambos salieron a endeudarse y apoyarse en el endeudamiento. Empezó Córdoba a pedirnos autorización en la legislatura para mucho dinero en dólares, mucho más allá de lo que los cordobeses imaginan. Y como había ese pacto entre Cambiemos y Schiaretti, se apoyaban, o sea, Cambiemos le votaba el endeudamiento a Schiaretti y en Córdoba, y Schiaretti lo apoyaba a Macri a nivel nacional. Y nosotros decíamos, un grupo de legisladores muy pequeños, decíamos, no se endeuden en dólares porque el dólar todavía no se ha empezado a mover. Se tiene que mover porque los exportadores necesitan un dólar alto. Entonces, sucedió lo que tenía que suceder. Vinieron 3 devaluaciones, 3 mega devaluaciones, 2 en el año 2018 y 1 en el 2019. El dólar se fue de 16 a 64 pesos. La deuda de Córdoba se fue de 37.000 millones a 170.000 millones. Y ya cuando el 12 de mayo los cordobeses lo reeligieron a Schiaretti, Córdoba ya estaba doblada. O sea, el 12 de mayo del año pasado, Córdoba ya estaba en default. Córdoba estaba en una situación tremenda, porque se había endeudado en moneda extranjera. Siempre el gobierno de Córdoba tenía la esperanza, me lo decían a mí, de que no, todo se va a componer, pero me extraña que contadores que gobiernan la provincia no supieran que después de las mega devaluaciones vienen los estancamientos muy fuertes de la economía. Entonces Córdoba, encima de eso, como la gente dejó de consumir, los impuestos indirectos que Córdoba se beneficia por la coparticipación nacional y el impuesto a los ingresos brutos empezaron a bajar, y se hizo la tormenta perfecta. Y ahora, ayer ha ido a la legislatura el ministro Giordano, que en realidad no tendría que haber ido él, porque el que pedía la deuda era el contador Sosa, a decirnos que no se puede pagar y que el coronavirus complica. No es cierto, esto ya estaba mucho antes que el coronavirus. Y ahora, para mí un papelón, ¿cómo le vas a explicar? Nosotros usamos las rutas, usamos las autopistas, usamos los puentes, y ahora los acreedores, a los que son los titulares de los bonos de la Argentina, decir, no, miren, no le podemos pagar porque el presidente Macri se le escapó la tortuga, tuvo 3 devaluaciones y todo se fue lejos.
Entonces me parece que hay que ser un poquito serios. Y ahora viene algo peor. Viene algo peor porque Schiaretti se queda sin ninguna capacidad política. Con semejante deuda, se queda sin capacidad política y tiene que ir a donde Fernández lo lleve. Y ahora Fernández lo lleva a una negociación de la deuda que es de locos, salvo que tengan un plan B que nosotros no lo sabemos. Pero ir a decirle a los acreedores, che, te vamos a pagar esto como nosotros queremos, como a nosotros se nos ocurre y como nosotros podemos, eso y decir, vamos al default es exactamente lo mismo. Por eso hay que preguntarse si Fernández no tiene un plan B. El que no tiene plan B es Schiaretti, porque Córdoba ahora está en default político. Tiene que ir a donde Fernández la lleve. Entonces, yo te termino con una idea que a mí me lo enseñó mi abuelo, que en paz descanse, que era un viejo muy sabio. Yo no se lo aprendí mucho a esto, no se lo seguí mucho, pero lo reivindico. Fue lo mismo que yo le dije a Schiaretti y a Sosa en el 2017. Maestro, si no tienen plata de ahorro, hagan obras hasta donde tengan ahorro. Si pueden conseguir crédito en peso, háganlo. Pero si no tienen ni ahorro, ni crédito en peso que les venga bien, no salgan a buscar dólares, porque el dólar la va a dejar a Córdoba de rodillas y lamentablemente se cumplió. Bueno, hay un dato significativo. Te voy a dar un... Sí, cerrá. Te voy a dar un dato para que ver la irresponsabilidad de Fernández y Guzmán. Yo creo que tienen un plan B. Creo que tienen un plan B por abajo, que alguien los va a ayudar, alguna otra potencia los va a ayudar. Aquí hay un juego político atrás de esta postura. Pero miren un dato concreto. Argentina tiene en este momento un juicio en contra en Nueva York, que lo tiene la jueza Prisca, donde el fondo buitre Bulford, que unos clientes del presidente Fernández y amigos de la Cristina Fernández, los eskenazi, le cedieron las acciones de YPF, y ahora el fondo Bulford le reclama a la Argentina por la expropiación de YPF, después que Kicillof pagó los 5.000 millones de dólares, ahora reclaman casi 6.000 millones de dólares más, que era la parte que Eskenazi le vendió a Bulford. El argumento defensivo de la Argentina es no, esto lo tiene que defender, tiene que ventilarse ante los tribunales argentinos, porque fue un acto soberano del Estado argentino de expropiar. Pero los bonistas dicen, no nos manden a la Argentina si no pagan nunca sus deudas. Por favor, Prisca, jueza, no mande esta causa a la justicia argentina. Bueno, si la doctora Prisca está viendo las noticias de que Argentina coquetea con otro default, no va a mandar esa causa a la Argentina y nos va a costar 6.000 millones de dólares más. Hay un dato que vos dijiste que es importante, es decir, la pandemia terminó implosionando económicamente en el mundo. Hay muchos países que están seriamente en dificultades precisamente porque la cuarentena terminó por hacer pedazos la economía de distintos países. Acá habrá que ver cómo se acomoda cada uno. Particularmente Estados Unidos, que creo que es el país que vos decís que Argentina tiene a su favor a través del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en este caso, en el caso de Córdoba particularmente, Córdoba empezó a desprenderse de alguna manera o a dar alguna señal cuando empezaron a emitir los títulos de deuda, donde dejaron en claro que no tenían la liquidez suficiente para poder afrontarlo, porque se habían comido prácticamente todo el ahorro que se había producido en los primeros
los primeros tiempos del gobierno de Schiaretti, de la plata dulce, del dinero recogido del pago que le había hecho la nación, etcétera, etcétera. Esos títulos, naturalmente, había que descontarlos en algún lado. Creo que la liquidez del Banco de Córdoba le puede haber permitido a muchos hacerse de plata para poder financiar sus propios proyectos empresariales. Ahora, el tema que a mí personalmente me preocupa, esto que vos decís, si no hay plan B, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en Córdoba, teniendo en cuenta que hay una deuda flotante muy, pero muy importante en todos los sectores, y habrá que ver también cómo funcionan los recursos después de la pospandemia, porque está prácticamente, como en todo el país, Córdoba particularmente, parada total y absolutamente desde el punto económico, a tal punto que hoy ya han empezado a moverse los comerciantes del centro diciendo: nosotros vamos a abrir porque no nos aguanta más no aguantamos más un solo día cerrados. Vamos por un poco de orden a lo que me dijiste. Lo primero que te digo es que no hay que confundirse. Córdoba ya estaba rota, partida, la segunda provincia más rica del país, ya estaba rota el 12 de mayo del año pasado cuando los cordobeses votaron. Ahora el coronavirus nos termina de romper y salva a varios, porque ahora se puede disimular. Lo salva Macri, lo salva Schiaretti. ¿Por qué? Porque todo este endeudamiento, ahora la culpa es del coronavirus, ¿viste? Entonces, lo salva a todos. No, nadie se cree, Aurelio, nadie se cree que el coronavirus es el problema de la deuda. O sea, eso... Claro. Te puedo asegurar que no, la sociedad no come vidrio, ¿viste? No le podés echar la culpa a la deuda de Córdoba al coronavirus. No. Yo creo que nos esperan dos horizontes. O Fernández tiene un plan B que no lo conocemos, pero habrá que buscarlo en algún acuerdo. Hay que ver, no sé, hay que empezar a pensar en China, no sé si no tienen un acuerdo por ahí. Pero yo desconozco, yo intuyo que hay un acuerdo dando vuelta, que alguien le ha dicho: ponete duro que te vamos a sostener. Habrá que ver quién es ese. Si ese plan B no existe, Córdoba ya jugó su suerte. Giordano está negociando la deuda de Córdoba en una oficina del gobierno nacional. Córdoba ya jugó su suerte. Y puede pasarnos dos cosas. Iremos a donde vaya Fernández y se arreglará esto a su manera, pero perderemos un montón de mercados enormes porque evidentemente creo que esto al Mercosur lo va a explotar del todo, porque Brasil va en otras direcciones. Y otra cosa que me parece que el camino final de esto es: ¿quién se queda con las cuasimonedas? Las monedas que si vienen los bonos, las monedas truchas. Fernández no quiere que las provincias emitan bonos. ¿Sabe por qué no quiere? Porque él ya se quedó con la moneda trucha, que es el peso argentino. Si el peso argentino opera prácticamente ya sin ningún respaldo. Entonces, mantener la maquinita de hacer esta cuasimoneda, que ya es la moneda nacional, le permite a Fernández sentarse sobre la caja y ponerlo en orden a todos los gobernadores. Por eso, fíjate vos, está en la lona Fernández, estamos en la lona los cordobeses, pero el control de la moneda la mantiene Fernández. Si nos dieran la posibilidad de tener un bono, un lecor, una cosa de esa, Córdoba tendría un poquito más de independencia, pero si no, estamos en las manos donde Cristina Kirchner nos quiera llevar, porque en el fondo es donde Cristina Kirchner nos quiere llevar. Aurelio, te agradezco mucho la gentileza, te mando un gran abrazo. Bueno, que andes muy bien, un gusto, muchas felicidades. Gracias, querido, gracias. Cuando regresemos, el doctor Carlos Nalle, con él vamos a hablar de seguridad, impunidad, justicia y la liberación de los presos. Ya volvemos.
Pauni, la fuerza de la mayoría. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa. No son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Existen dos tipos de periodismo. Los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Los que entienden que la intención es informar y no informar con una intención. Porque el verdadero pensamiento libre está afuera del diario. Pensá afuera del diario. Al fin, formadores de opinión propia. Con Naranja, podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. Es tiempo de cuidarnos, por eso la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgentes. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba.
Canal C, 15 años. Estamos con vos. Bien, otro de los dilemas que están funcionando hoy dentro de la política en la República Argentina se le agrega el tema de la justicia, digamos, oculto detrás de lo que es el problema que está viviendo el mundo y está viviendo el país a través de la pandemia. En este lapso ha servido concretamente para que la justicia, en forma, digamos, forma aberrante, diría yo, ha permitido concretamente la liberación de presos con ejecución ya y que tenían que ver concretamente con la corrupción y el desastre de la corrupción que hizo el kirchnerismo en un determinado momento. Pero a su vez, violando normas concretamente, ha permitido a través del Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, con la firma de uno solo de los miembros, que el fiscal de casación permitiera de alguna manera liberar presos. Es decir, toda una gran conjunción de cosas con la excusa de que la pandemia podía originar un desastre total en las cárceles. Hemos convocado a un abogado penalista destacado, escritor además de numerosos temas vinculados con la justicia, el doctor Carlos Nagy, para hablar sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Ricardo? Muy bien, un gusto como siempre. ¿Qué opinión tiene con respecto a este tema? Bueno, por empezar, para que la sociedad toda tenga una enorme tranquilidad, no se trata de que van a abrir las cárceles y van a dejar personas en libertad y van a generar un peligro común para toda la sociedad. Se trata de algo grave, pero no tan extremo. Todo nace de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomienda a todos los estados adoptar frente a este enemigo invisible, cobarde, que no pide permiso, que genera un riesgo para la salud pública, adoptar todas las medidas pertinentes para evitar el hacinamiento y desde la superpoblación alejar, que puede existir en algunas unidades carcelarias, toda situación de riesgo frente a lo que hoy el COVID-19 puede generar en un establecimiento donde no están adoptadas las medidas sanitarias o no existe un protocolo aprobado tendiente, reitero, a abordar masivamente este tipo de situaciones. Ahora bien, tenemos dos realidades, una Buenos Aires y otra Córdoba. En Buenos Aires tenemos hacinamiento, esa es la pregunta central. Hay una superpoblación, no hay duda, está duplicada la cantidad de personas que están detenidas en relación a la capacidad que tienen las unidades carcelarias. 26.000 la capacidad y más de 45.000 presos que por distintos delitos están detenidos. De todas maneras, el Estado tiene una obligación indelegable e intransferible de adoptar las medidas de readecuación sanitaria y estructural para no generar una situación de peligro para la sociedad toda. Tenemos un trilema. Por un lado, el COVID-19, una situación de superpoblación, en algunos casos hasta de hacinamiento, una canilla para más de 140 presos, un jabón que deben compartir 30 o 40 internos. Sin embargo, no por esto se puede habilitar la salida de manera indiscriminada de personas que están detenidas porque han cometido delitos graves como puede ser un abuso sexual con acceso carnal, un homicidio, un homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo, etc. Ahora bien, en Córdoba la situación es totalmente diferente. ¿Existe hacinamiento en Córdoba? No. Mire, le voy a dar una pauta clara. La población carcelaria de Córdoba asciende a 10.430 personas detenidas. De esas 10.430, Ricardo, procesados, 6.043, condenados, 4.059. Es decir, que no se ha alcanzado el umbral del límite máximo para considerar de que existe peligro. Como si todo eso fuera poco,
se ha montado una carpa sanitaria, hay un protocolo de actuación de manera preventiva, por lo que no hay razón alguna para aplicar un criterio tan flexo que termine insultando a la víctima y generando una situación de riesgo para toda la sociedad. Es muy grave lo que está ocurriendo en la República Argentina, porque toda morigeración en sistemas de detención debe ser analizado con carácter restrictivo. ¿Sabe por qué, Ricardo? Porque esto lo indica el sentido común, porque es una sociedad que hay que proteger. Hay una víctima que puede tener, liberándolo o morigerando el sistema o el régimen de prisión efectiva, puede generar una situación de acecho y hasta de peligro. Una persona que está a la intemperie totalmente, en donde no hay pulsera electrónica y los mecanismos de control no funcionan adecuadamente. En Córdoba, debemos hablar por Córdoba, debemos estar tranquilos en un periodo que va desde el 28 de marzo al 30 de abril, más de 300 pedidos se han formulado de prisión domiciliaria, más de 400 pedidos se han formulado de prisión domiciliaria, utilizando la excusa COVID para generar una salida que les permita afrontar el encierro en otras condiciones, no en libertad, prisión domiciliaria. Caso por caso, la Cámara Coronavirus, previa vista al fiscal de Cámara, el doctor Martín Berger, la vista que se le ha corrido al médico forense, y analizando toda la situación del entorno, si tiene enfermedades de base, si hay una situación de riesgo por comorbilidades, han sido invariablemente rechazados todos, y salvo 4 que han sido concedidos por razones o circunstancias que nada tienen que ver con el coronavirus, ha sido la regla invariable en la justicia de Córdoba. Es muy grave que pierda, y es momento de que comencemos a analizar lo que significa una interpelación como sociedad. La justicia está siendo interpelada, está siendo observada por toda la sociedad argentina. Es momento de que demuestre que tiene independencia de criterio y funcional. Hay líneas rectores que da la propia ley 24.660 que dice cuándo una persona que ha matado, que ha violado, que ha estafado puede acceder a un régimen de prisión domiciliaria. Y la Cámara de Casación Penal ha dado lineamientos muy claros. Mujer embarazada, tener un hijo a cargo, una enfermedad discapacitante cuya opción terapéutica en cuanto al tratamiento sea incompatible con la que se puede brindar en un establecimiento carcelario, tener más de 70 años y, por cierto, no contar con un informe psicológico, sociológico, un informe médico que le diga al juez: liberar a esta persona o morigerar la situación de detención, no va a volver a matar en términos probables, no va a volver a violar, no constituye un riesgo. Y la Cámara de Casación Penal también tiene dicho algo que es naturalizado y no se ha cumplido, y esos jueces que no cumplieron deberán ser sometidos a juicio político. La morigeración solamente para los casos que acabo de mencionar: mujer embarazada, con hijo a cargo, un discapacitado, una enfermedad de base como puede ser diabetes, problemas cardiovasculares. Se han concedido libertades asistidas, se han concedido prisiones domiciliarias a personas que no han reunido estas condiciones. Y lo que es más grave, Ricardo, se ha insultado a la víctima, se ha desprotegido a la víctima, ha sufrido un destrato inmerecido, porque hay una ley 27.372 que indica claramente que cuando se tramita un pedido de prisión domiciliaria o morigeración de la pena, libertad asistida, condicional, discontinua, semidetención, la víctima debe ser alertada, avisada, porque puede proponer perito, porque lo puede cuestionar, porque tiene derecho a hablar y a opinar. Esto es lo que está ocurriendo en Argentina. En otras provincias, como en Buenos Aires, hay un desorden muy grande y espero que esto se encauce por el carril correcto. Córdoba está dando muestras muy claras de que no se puede premiar a la persona que ha matado, que ha violado y que ha estafado, y que se cumple con la ley.
Doctor, simplemente y muy cortito le pido la respuesta. ¿Cree que después de las declaraciones del presidente de la Nación, primero avalando precisamente la liberación de los presos y después, 72 horas después, diciendo de que no estaba de acuerdo con respecto a esto, la política en la provincia de Buenos Aires particularmente se ha metido dentro de la justicia? Lo que ha ocurrido con el señor presidente de la Nación, a quien hay que respetarlo, hay que considerarlo y merece el trato que debe tener todo presidente, es el ensayo de la doble moral. Porque el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Secretario de Derechos Humanos, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación, Horacio Pietragala, ha solicitado la detención no de una persona que ha robado, no de una persona que ha hurtado, no de una persona que ha matado en medio de una situación de emoción violenta, sino un corrupto. Y estoy hablando del señor Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación, donde tiene 3 condenas y, por cierto, las condenas tienen que ver con otra cosa que la corrupción, un atentado contra el orden democrático, que es una persona joven, que no tiene enfermedad de base, cuya entidad no puedan ser tratados dentro de la unidad carcelaria. Esto es lo que hay que evitar, la desnaturalización de la utilización de estos beneficios, siguiendo la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las cárceles, Ricardo, y usted lo sabe más que nadie, artículo 18 de la Constitución Nacional, son sanas y limpias, no para castigo, sino para protección, seguridad de los reos, porque lo que se busca es resocializarlos, reincorporarlos a partir de un examen y un proceso que nos demostrará que está en condiciones de volver a la sociedad. Pero no pidan la comodidad del hogar. Si tuvieron tanta salud para matar, para estafar, para violar, deben tener salud también para soportar las contingencias de un encierro preventivo. No hay hacinamiento en Córdoba, no hay superpoblación, no tienen las comodidades del hogar, están dadas todas las condiciones, se ha conformado una carpa sanitaria, por lo que Córdoba ha hecho honor a lo que dice la ley y a lo que dice la Constitución. No es lo que ha ocurrido a nivel nacional y el gobierno, directo e indirectamente, está interfiriendo con algo que es sagrado, que debe ser inmaculado, la independencia del Poder Judicial. Es hora de que nuestros jueces, los de la Nación, demuestren que tienen independencia funcional e independencia de criterio. Doctor Naye, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido con nosotros. Gracias a usted. Bien, esto ha sido todo por hoy, creo que no tenemos más tiempo, ¿no? No tenemos más tiempo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de Al fin y al cabo 25 años, lo podemos decir con mucho orgullo. Que tengan muy buenas noches.